Muy buenas tardes. El día de hoy voy a empezar con una serie de videos en los cuales vamos a explicar cómo realizar el proyecto académico de la materia de Ingeniería Sanitaria 2. Al ser un proyecto académico, obviamente vamos a tratar de hacer ciertas condiciones, ¿no? O vamos a asumir ciertas condiciones que nos van a permitir aprender el desarrollo de ese tipo de proyectos de una manera más o menos académica. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con lo primero, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o para qué vamos a hacer un proyecto de ingeniería sanitaria, ¿no? En este caso, la ingeniería sanitaria 2 está relacionada a lo que es el diseño, ¿ya?, de una red de alcantarillado, tanto para el sanitario fluvial como para el alcantarillado sanitario. Entonces, en general, ¿sí?, vamos a escribir algo acá, vamos a nosotros tener tres partes, ¿sí? Todo sistema, ¿sí?, todo sistema de alcantarillado como tal, vamos a tratar de dividirlos en tres partes, ¿sí? Entonces, con cada parte que hagamos vamos a ir viendo que tiene mucho sentido cada uno de esos pasos, ¿sí? Plano, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hagamos en el plano, algo me refiero a que vamos a nosotros tratar de colocar todo lo que son o todo lo que es la red, ¿sí? La red de alcantarillado, ¿sí? Juntamente con lo que implica, ¿no? Que serían las cámaras, los sentidos y demás. O sea, todo lo que es la parte de diseño gráfico, o sea, en el plano, todo eso vamos a colocar en la primera parte. Y este video va a tratar de eso, ¿sí? De la primera parte, de hacer todo lo que está relacionado al plano. En la segunda parte de esos videos vamos a ver todo lo que es el tratamiento con Excel o alguna otra planilla electrónica, ¿no? Entonces ahí ya vamos a hacer algún tipo de cálculos, ¿no? Que básicamente lo que queremos hallar es lo que son, aparte de las cotas terreno, ¿sí? Vamos a obtener lo que son las alturas de las cámaras, perdón, de las cámaras de inspección, ¿sí? Y obviamente con eso implícitamente estaríamos teniendo las cotas soleras, ¿no? ¿Qué son las cotas soleras? Son las alturas de las cámaras, ¿no? Pero descontando lo del terreno y demás. Entonces, con eso ya estaríamos yendo, ¿sí? O sea, esa sería la segunda parte. Y la tercera parte que vamos a hacer es, una vez teniendo los resultados de mi red, lo que voy a diseñar, que van a ser en todo caso diámetros y demás, diámetros pendientes y longitudes de colectores, eso lo vamos a llevar de nuevo al plano, ¿sí? Entonces, en el plano voy a tener la información de lo que van a ser los diámetros de los colectores, las longitudes de los colectores, así como las pendientes, ¿sí? Entonces, en estos videos vamos a abarcar estas tres partes. ¿Cuál es el objetivo entonces final? ¿Para qué vamos a realizar este proyecto? Es un sistema de alcantarillado, ¿no? Ya sea sanitario o pluvial. Entonces, eso es lo que me interesa, ¿sí? Llegar a un plano donde yo tenga los diámetros, las longitudes y las pendientes de los colectores, ¿ya? Y bueno, en sí sería este el proyecto. Vamos a ir parte por parte, ¿no? Vamos a la primera parte, ¿sí? En el plano. En el plano ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es tener nuestra red de alcantarillado, ¿sí? Aquí lo he escrito mal, alcantarillado, ¿ya? Entonces, vamos a colocar también las cámaras, los sentidos y demás. ¿Qué es lo que podemos hacer inicialmente? ¿O cuál es el primer paso? Uno de los primeros pasos, obviamente, es que tenemos que leer la normativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es esta, ¿no? La normativa, la 688, en la cual ya contiene información y parámetros para realizar este diseño, ¿sí? Aquí vamos a encontrar pendientes, diámetros mínimos, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo esto poco a poco. Vamos de nuevo al plano. Cuando nosotros tenemos un plano, el peor de los casos, les digo, o sea, es que nos den un plano sin ningún tipo de información. ¿A qué me refiero con esto? Si es que yo, por ejemplo, vengo acá y voy a cambiar la vista, ¿sí? O apretando la tecla Shift y el botón central de la rueda del ratón, puedo ver de que todo está plano, ¿no? O sea, es un plano, es cierto, pero mis curvas de nivel no tienen ninguna elevación, ¿ya? Entonces, no puedo hacer casi nada. Ya, vamos a volver a la vista normal. Listo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer lo primero? Lo primero que yo voy a hacer es ver las capas, ¿sí? Entonces, yo necesito solamente unas cuantas capas, ¿no? Que son estas curvas de nivel, las importantes, y estos manzanos para empezar. Bueno, acá ya me están dando más o menos la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, entonces sé que de todo este plano tengo que llevarlo acá, ¿ya? Listo, ¿cómo hacemos esto entonces? Vamos a ir empezando un poco. Vamos a Home y vamos a empezar a usar algunas herramientas de AutoCAD. Por ejemplo, yo ahorita quiero procesar primero las curvas de nivel. Entonces voy a utilizar el comando este que me permite apagar ciertas capas. Entonces voy a apagar eso, ¿no? Y perdón, si se dan cuenta, toda esta parte ya solo me queda con curvas de nivel. Eso es muy bueno. ¿Qué más? Quisiera ver las capas, ¿no? Entonces voy a ver con qué capas más o menos estamos trabajando. ¿Sí? Hay varias capas y demás. Voy a conservar solo unas cuantas. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Acá, si nos damos cuenta, eso también no está unido, ¿no?
son un montón de polilíneas vacías que, bueno, no vacías, sino están separadas. ¿Cómo hago para unirlas? Bueno, pues lo más sencillo es seleccionar todo y voy a utilizar el comando join, ¿no? Escribir. Eso, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a unir las polilíneas. ¿Y ven? Ya tengo polilíneas unidas. Ahora, la siguiente parte, ¿cuál será? Yo necesito colocar estas curvas de nivel en los lugares correspondientes, ¿no? En las alturas correspondientes. ¿Qué hago para eso? Bueno, voy a este botoncito que me prende todas las capas y ahora lo que podría hacer es eh, salvar o ver esta información, ¿no? Aquí ya me está dando cierta elevación de las capas. Entonces yo veo de que esto es 3710, 3715. Entonces esto parece ser que es cada metro, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evidentemente, es cada metro. Entonces, con esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a empezar a subir las curvas de nivel, ¿sí? A elevarlas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a ver, vamos a ir a esta parte, vamos a girar un poquito. Ya, entonces, si estamos empezando así, podríamos ir haciendo todo el plano, poco a poco. A ver, si este es 3715, 14, 13, 12, perdón, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, este sería la 7, ¿no? 3707. Si selecciono, por ejemplo, esta polilínea y hago sus propiedades, su elevación está en cero. Esta elevación tendría que ir a 3707, como habíamos dicho. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y cómo hago eso? Bueno, en mi caso yo voy a utilizar programas en Autolift, ¿ya? Que ya me ayudan a hacer varias cosas, ¿no? En mi caso es 3707, selecciono el objeto y ya dice curvas de nivel, 1 metro. Es creciente o decreciente, creciente. Ya. Y si nos damos cuenta, cada vez que yo voy a hacer clic, ahora aquí abajo me está diciendo algo, ¿no? Seleccione polilínea con la cota 3708, entonces esta. 3709 y así. Y a medida que yo voy haciendo clics y demás, mis curvas de nivel van a ir subiendo, ¿no? Deben estar más arriba. Ahí están. Vean. Entonces dice, me está pidiendo la 3710. Es esta, clic, y se subió. ¿Se dan cuenta? Entonces está subiendo a la altura correspondiente. Y lo único que tengo que hacer es ir haciendo clic, teniendo cuidado de que sea la curva correcta. Por ejemplo, ahora me está pidiendo la 3715 y este es 3715, está bien. Y así, ¿se dan cuenta? Entonces, con unos cuantos clics ya podemos nosotros tener nuestro plano preparado para todo lo que vamos a hacer después. Ojo, valga la aclaración. Alguien tal vez dirá, ¿por qué no estás usando Civil 3D? Si en Civil 3D ya hay superficies y cosas así. Muy cierto. Ahora lo estamos haciendo simplemente en la manera de AutoCAD. ¿Sí? O sea, no estamos utilizando elementos avanzados, solo herramientas de dibujo y tal vez algo de programación. Nada más. Ya. Seguimos avanzando con esto. Incluso estas curvas ya no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque están fuera del plano. No me van a aportar, pero valga la aclaración, digamos. No la aclaración, sino el proceso adicional. Una vez que ya hemos terminado, presiono Enter y veo que ya casi no tengo curvas, ¿no? Aquí abajo. Entonces, por ejemplo, ¿esta qué número es? Estamos en esta de amarillo 3720, ¿no? 21, 22, 23, 24. Entonces esta tendría que ser 3724. 3724. ¿Sí? A ver, ¿cuál más? Vamos a ver. Y otra vez, esto era 3710. En zona abajo es 3709. Elevación 3709. Y con eso ya tendríamos completamente generado todo lo que son mis curvas de nivel, ¿no? Entonces, voy a esta parte, puedo centrarlo y ya veo, ¿no? Que tienen distintos niveles. ¿Sí? Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque cuando yo coloque cámaras de inspección y demás, necesito encontrar lo que son las cotas terreno, ¿no? En qué lugar del terreno está ubicado cada uno de esas cámaras. Y con eso voy a poder ver las inclinaciones y demás. Ya, listo. Entonces, primera parte está hecho. Ahora, vamos con la siguiente parte. ¿Cuál sería la siguiente parte del proceso? Yo veo que mis manzanos aquí están un poco separados, ¿no? Entonces, lo mismo que hace rato. Simplemente que aquí ahora vamos a apagar algunas capas. Por ejemplo, voy a apagar todo esto de las curvas mayores y tal vez un poco de estos textos. No. Parece que están en esa capa, ¿no? Ya, igual. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Igual que hace rato, ¿no? Todas estas líneas no quiero que estén así separadas. Me gustaría que estén unidas.
Entonces voy a seleccionar todas estas líneas hasta ahí y le voy a decir el comando unir, join. Fíjense, ya tenemos este tipo de trazado. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos nuestras manzanas como uno solo. Viene la siguiente parte. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nosotros dentro de esto del plano, vamos a hacer subtareas. Una de estas subtareas va a ser, ¿cuál? Yo necesito sí o sí realizar lo que se conoce como un trazado de ejes, ¿sí? De ejes de vía. ¿A qué me refiero con esto? Los ejes de vía van a ser el lugar por donde más o menos van a ir nuestros colectores, ¿ya? En general, este punto, bueno, esos puntos son el punto medio, ¿ya? O sea, me explico, si yo tengo acá una línea, yo agarro por acá, entonces tengo que empezar de aquí más o menos, ¿no? El punto medio. No tiene que ser exactamente el punto medio, ni tiene que pasar exactamente a la mitad, ¿no? Con que sea cercano y demás está bien. La idea es pero que esté por el medio de la calle. Ahora, ¿cuál es el criterio para hacer esto? Si nosotros nos vamos a la normativa, y aquí, a ver, había una de estas, ¿dónde estamos? Taludes, ¿dónde está? Había uno respecto a lo que son las distancias entre ejes, ¿sí? A ver, criterios de diseño, podemos buscar la palabra ejes. Aquí está, fíjense, el trazado de ejes. Sí, tiene que ser por el centro, cuidando que no se intercepte. Bueno, hay que cuidar solo que se intercepten en un mismo punto. Pero cuando la calle es muy ancha, mayor a 15 metros, se colocará doble eje. ¿Ya? Entonces, vamos a esta parte. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos ir colocando todo lo que son estos ejes de vía, ¿no? Entonces, yo voy a crearme voy a tratar de hacerlo todo en una capa. Entonces, por ejemplo, ya aquí hay varias capas, ¿no? Y demás. Ahora, en su plano puede haber capas así y demás, entonces todo lo que no estén utilizando lo pueden borrar, no hay problema. ¿Ya? En mi caso voy a crear una nueva capa y le voy a llamar ejes de vía. Ejes de vía. ¿Ya? Entonces, no sé, algún color más o menos llamativo o que sea claro para que se entienda ahí. Entonces, estando en esta capa, voy a cambiar esa capa, en esta ejes de vía, y a partir de aquí con todas las líneas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el criterio? Obviamente no puedo alejarme mucho, ¿no? Y como decía hace rato, cuando mi calle es muy extensa, mayor a 15 metros, entonces tengo que colocar doble eje. Vamos a empezar, ¿sí? Acá empezamos más o menos cercano. La distancia recomendada y demás, algunos lo colocan como de la acera, unos 2, 3 metros y demás, ¿no? Entonces eso ya lo pueden revisar en la norma o depende cómo estén haciendo su diseño ustedes. Entonces, en mi caso, yo voy a ver, desactivar esta parte de acá y voy a ir colocando. ¿Qué es lo genial de AutoCAD en este caso? Que cuando ustedes están trazando una recta, fíjense en esos números que están cambiando con fondo azul, ¿sí? 143, 157 y demás, es la distancia, ¿ya? Entonces, eso me dice la longitud de la línea. Entonces, si yo trazaría un colector hasta acá, este colector me diría 149 metros. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Y eso es muy importante antes de que ustedes estén haciendo esto del diseño. Es por lo siguiente. Cuando yo coloco ahí, en ese punto, sé que es 148 metros, entonces hago un clic y sigo haciendo. Pero lo interesante es que en la normativa también hay lo que es, como les puedo decir, esto, una distancia máxima, una longitud de colector. ¿Ya? Y esa longitud máxima de colectores está relacionada con la limpieza, ¿sí? Hay dos tipos de limpieza, si no lo recuerdo, uno que es limpieza si no lo recuerdo, son 150 metros. Diámetros recomendables para cámara de inspección, eso también es algo que también tenemos que ver. Eh, ahí está. Si se utiliza, dice, equipo manual y demás, la distancia entre cámaras puede ser de 50 a 70 metros. Si se utiliza equipo mecánico, la distancia entre cámaras puede llegar a 100 metros y avanzar aún hasta los 150 metros. ¿Sí? Entonces, en general en los proyectos se asume esto, ¿sí? Que la limpieza va a ser mecánica, por tanto, máximo tiene que ser 150 metros la separación, ¿ya? Entre cámaras. Y en este caso, la longitud de colectores, ¿sí? Por eso es que hace rato, cuando yo aquí me estaba saliendo 140 y tantos, estaba bien. Pero ese no necesariamente va a ser el caso. Por ejemplo, fíjense acá. Voy a trazar yo una línea, le voy a ir más o menos al centro de la calle, y si yo intento hacer un colector por esta parte, fíjense, a ver, voy a desactivar un momento estos ángulos especiales, y ahí, fíjense, ¿cuánto es la longitud? 200. ¿Eso qué me dice? Ah, que en esta calle no puedo colocar un solo colector, tengo que colocar dos. Entonces, bueno, si es que es 230, a unos 115 colocaré igual a la mitad, ¿no? Al cálculo más o menos, es diseño. No hay que ser tan exactos, lo único interesante de esto es que tienes que tener criterio.
Entonces vas aquí y ahí va a ser otra cámara. Y con esa confianza, entonces dices, "Ah, ahora sí puedo trazar otro eje y demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, lo otro, ¿cómo nosotros haríamos para saber cuáles son los casos especiales? ¿A qué me refiero con eso? Los casos especiales son los que tienen, como decíamos hace rato, ¿no? La longitud de calles es 15 metros para colocar doble eje. Entonces, para eso, lo único que vamos a hacer es, un momento nos vamos a ir de nuevo a nuestra capa original, a la 0, y voy a colocar un círculo. La mejor manera y la más rápida, según yo, es colocar un círculo de radio 15, ¿no? Listo. Ahora sí, si nos damos cuenta, esto podría, o sea, en esta calle, por ejemplo, no hay algo que mida más de 15 metros, ¿no? Entonces, así a ojo de buen cubero, como se dice, podríamos ir viendo, a ver, en qué lugares mis calles son más o menos gruesas, ¿no? Y así no estar midiendo uno por uno. Entonces nos damos cuenta que no hay calles gruesas, o sea, anchas, ¿no? Acá tampoco, tampoco. Acá, ahí está, aquí tal vez, ¿no? O sea, más de 15. Ahí llega a 15 casi, pero en este punto parece que sigue a 15, ¿no? Ahora, si no les gusta el radio de 15, de 15 metros como tal, podríamos hacer otra cosa, ¿no? En lugar de 15, que sea de 7.5, pero el criterio sería de que si este círculo entra en alguna calle, ya mide 15, ¿no? Y así, es otra manera, ¿no? Depende de cada quien cómo más o menos usa tus herramientas. Entonces, por ejemplo, yo sé de que, a ver, voy a utilizar el comando copy y, a ver, voy a activar mi snap desde el centro y ya voy a ir viendo en qué lugares puedo colocarlo. Entonces, sé que estas calles son gruesas. Entonces me marco todas las calles donde yo sepa que entra esta circunferencia de diámetro 15 metros y sé que en esos lugares debería colocar doble vía. Acá, por ejemplo, es un punto intermedio, ¿no? Parece que tiene 15 metros y demás, entonces o lo dejamos con uno solo, por ser nuestro diseño, o le colocamos dos, eso ya depende del proyectista, ¿no? Criterio del proyectista. Entonces, en estas de aquí abajo, obviamente, no es, se nota de que es más de 15, pero en estas de acá no tanto. Entonces, ya, eso es algo personal, ¿no? Criterio de ustedes. Vengo aquí arriba y digo, por ejemplo, no pasa los 15 metros. Acá tal vez, aquí otra vez, ¿no? Cuestión de diseño, aquí está en el límite. Pero en los que sí son grandes sí podríamos hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, esta sí es grande, es como una avenida o algo. A ver, aquí, igual, podría ser doble, ¿mira? Como que entra. Entonces, para no hacer tan complicado el proyecto por esta vez, en este sector nos vamos a colocar doble eje y en el resto no. Sí, vamos a dejar como simple. Listo. Entonces, cambiamos nuevamente a nuestra capa que estábamos haciendo ejes de vía y vamos a seguir haciendo todo el proceso. ¿Sí? A ver, activo mi snap, hago un clic y punto medio y así. Este es el proceso más o menos moroso, ¿no? Y obviamente en cada paso tienes que verificar que el numerito que está ahí, ¿no? Aquí 46, por ejemplo, punto 9 y demás, no tiene que pasarse de cuánto? De 150. Y eso hemos explicado por qué. ¿Sí? Entonces, con normalidad podemos ir haciendo. Y esto ya es a gusto, ¿no? Y de cada quien, como más o menos lo va a hacer, etc. Entonces vamos a ir haciendo eso. Voy a adelantar esta parte para que luego veamos cómo queda. Ya, hasta esta parte ya estamos casi acabando. Hemos ya hecho casi toda la red, ¿no? Estamos bordeando por el medio de las calles en todo lado. Ahora, ¿qué detalles o consideraciones principales hasta este punto? Lo siguiente, cuando tengamos instituciones públicas, por ejemplo, lo que son los coliseos, áreas verdes como plazas principales y demás, o áreas de equipamiento, etcétera, este tipo de ambiente o de áreas tienen caudales bien particulares, ¿sí? Que ya sea que hay que investigar de la norma o hay que ir a buscar tal vez un plan operativo anual o algún documento que nos pueda informar sobre las propiedades de eso para cada zona particular. ¿Sí? Entonces, en esos lugares no es simplemente copiar por copiar. ¿Sí? Entonces, eso hay que dar un poco de investigar y eso ya depende de cada uno. Ahora, acá ya estoy casi terminando todo lo que son los colectores. Si se dan cuenta, son 8 líneas, ¿no? Y he tratado de que se unan en el mismo punto. No estoy haciendo otra cosa, es como que ir por las calles dividiendo toda la mitad. Repito, estos que son centros de salud o áreas bien particulares no necesitan tanto el tratamiento, ¿sí? De estar colocando ejes de vía. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me he detenido en esta parte? Ya casi por acabar. Porque necesitamos nosotros hacer, un ratito, esto vamos a ver, una línea, necesitamos hacer lo que son los ejes dobles, ¿ya? Entonces, para los ejes dobles, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vengo acá, ¿sí? Y aquí mi calle es muy extensa. Entonces, cuando la calle es muy extensa, ejes dobles, ¿no? Uno otra vez por este lado, otro que llegue por acá, por ahí podría ser, y que venga a unirse ahí, digamos. Del otro lado, lo mismo.
tal vez lo que venga por acá, y que venga por este punto. ¿Damos cuenta? Ahí, ¿no? Y ya, lo demás hay que unir. Por ejemplo, esto de acá debería acabar en esta parte. Ahí. Entonces, eso está ahí. ¿Qué más? Esto de acá. Ya hemos acabado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, hemos terminado la primera parte. ¿Qué es la primera parte? Hacer lo que son los ejes de vía. ¿Ya? Entonces, otra vez, ¿qué recomendaciones darles para este tipo de cosas? O bueno, de este tipo de trazados. Vamos nosotros a tener uno de estos y 150 metros, ¿no? Entonces, entendemos esto, lo que hacemos es mover, ¿no? ¿Y qué lugar hicimos? Pues acá estos dos deberían decir este y este deberían ser con doble vía. Y sí, lo hemos puesto con doble trazado, ¿no? Un trazado, otro trazado. Acá, igual, otro. Entonces, de esa manera estamos cumpliendo. Acá lo mismo, ¿sí? Si nos vamos acá, y yo lo voy a mover esto en este punto, me doy cuenta de que hasta aquí es 150 metros. Por eso este es un tramo, este es otro tramo. Y acá lo mismo, un tramo, otro tramo. ¿Nos damos cuenta? Ahora, aquí abajo verificaremos. Movemos al centro y sí, este tramo debería ser 2. ¿Ven? Entonces, para eso se hace esta verificación. Y un consejo que les doy es, siempre que estén haciendo este tipo de cosas, hagan estas verificaciones antes. Porque estar corrigiendo después, peor les va a quitar tiempo. Preferible que de una vez inviertan su tiempo y lo hagan bien. Sí, ahora ya tengo 2 tramos. Y así, entonces, una última repasada. A ver qué sectores grandes hay. No hay aparentemente. Aquí tal vez, pero esto ya está dividido. No hay. Tal vez aquí. A ver. Aquí puede ser, ¿no? A ver, vamos a hacer clic. Este tramo, fíjense. Ya no va a ser uno solo, ¿no? Va a ser 2. Entonces lo quito. Ahí, hasta cierta parte. Lo completo y ya está. ¿Qué más? A ver, sigamos. Tal vez ahí. Ahora sí, en este por poquito se pasa. Una opción sería recoger todo esto acá y demás, pero hacer un colector más, un colector menos no nos va a afectar tanto. ¿Sí? Entonces esto ya se ha dividido en 2 colectores, así que todo bien de ese lado. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más? A ver, vamos a mover esto a este punto. Acá, ahí está. Está dentro del límite, ¿no? Entonces aquí todo bien. Entonces con eso ya nos hemos asegurado de que esté así. Ya tenemos todo nuestro trazado de ejes de vía. Ahora, este trazado de ejes de vía también tiene mucho sentido. Con el sentido de la red. ¿Qué me refiero? Si nos damos cuenta, el agua cómo va siempre, desde arriba hacia abajo. Entonces, desde las cotas superiores hacia las cotas inferiores. Por tanto, en esta parte del terreno y demás, todo va a ir a la izquierda, ¿no? Hacia ese lado. Entonces, si voy acá en mi mapa y demás, yo me doy cuenta de que en este punto tendría que ir a este punto, tal vez, ¿no? Que se conecte. Entonces, eso ya sería otro, ¿no? ¿No? Listo, para que por ahí vaya. Es una opción. ¿Ya? Entonces, con eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nada más, inicialmente. Vamos a empezar ahora a colocar todo lo que va a ser la parte de cámaras de inspección. ¿Está bien? Ya, vayamos a hacernos. ¿Cómo hacemos eso? Otra vez, para colocar cámaras y demás, necesito estos puntos, ¿no? En cada uno de estos puntos sí voy a colocar cámaras de inspección. ¿Ya? Pero no solo eso, ¿no? Necesito también conocer más o menos a qué lado van a ir las cámaras, ¿ya? Y para eso lo que vamos a hacer nosotros es colocar las cotas de terreno. ¿A qué me refiero con colocar las cotas de terreno? Por ejemplo, fíjense acá, bien sencillo. A ver, esto está a 3715 y sé que esto está a 3714, ¿no? Por tanto, este punto de acá, ahí, estaría más o menos a 3714.5 o algo. Pero estar interpolando eso, o sea, podemos hacerlo con calculadora y demás, midiendo, ¿no? Esta distancia y demás. A ver, por ejemplo, el proceso manual sería el siguiente. Yo voy a colocar una línea desde aquí hacia aquí, digamos, y luego otra línea más a la 142. Vengo y digo, esta es una proporción, ¿no? Y digo, la longitud es, a ver, ¿dónde está? Ya, a ver, me quito. Interesante. Fíjense, acá esto aparentemente no tiene sentido, ¿no? Porque dice que la longitud es 3714. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Porque está así. Por lo siguiente, aunque aquí se ve de que es una línea corta, en realidad es una línea larga. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando vamos y cambiamos la vista, ¿ven? Ha sido una línea larga. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar, fíjense. Yo quería hacer mis proporciones con esas líneas, pero esas líneas están yéndose hasta abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi plan, evidentemente, cuando yo he hecho ahorita mis ejes de vía están en el punto cero, pero mis curvas de nivel sé que están con la curva correcta. Y yo tendría que interpolar, ¿no? De aquí hay una distancia, de aquí hay otra distancia. ¿Cómo hago eso? ¿O cómo evito este tipo de errores?
Una manera es tal vez aplanando esto, si vale el término. Entonces, por ejemplo, sus zetas para colocarlo en cero, ¿no? Y de esa manera, ahora sí, estas líneas van a estar en el plano, completamente en el plano. Y ahí tiene sentido, ¿no? Esto mide 40 metros en su length y esto mide 28 casi, ¿no? Entonces, eso hay que ir viendo. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una regla de tres, ¿no? Si hasta aquí es, no sé, 30 metros, de aquí es 20 metros, eso será 3714.60, por ejemplo. Podemos hacer eso o también podemos hacer uso de herramientas de programación. ¿Sí? Entonces, eso ya depende de cada quien. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, lo que yo hago es crear un programa y hago lo mismo, solo que hago que la máquina lo automatice, ¿no? Dice punto en curva 2. Entonces, no sé, tal vez por acá. Dice la cámara, ¿dónde está tu cámara? Más o menos, aquí. Listo. Y me dice coloque un punto, ¿no? Ahí. Y yo sé que es, ¿ves? 3714.60, casi latino. Pero eso es, ¿no? Entonces la cota terreno, cota solera y demás. Este tipo de cosas podemos ir colocando, ¿no? Y viendo qué altura tiene, qué altura no tiene y demás. ¿Sí? Es que es lo que tengo que hacer yo ahora. Tengo que empezar a colocar cámaras, ¿no? En cada una de esas intersecciones, en cada inicio y fin de segmento. ¿Sí? Y eso vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ya? Pero a la misma vez tenemos que ir colocando para cada una de estas, ¿qué cosa? Esta información, ¿no? ¿A qué altura está? Ya, continuemos. Ok, entonces la siguiente parte de todo ese proceso, muy aparte de ir colocando esas alturas y demás, tendría que ser diseñar, ¿no? La red, como estábamos diciendo. Entonces, para esta parte, lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el sentido, ¿no? O sea, si nosotros vemos las curvas de nivel, nos damos cuenta de que la dirección o del flujo del líquido, sí, por tendencia natural debería ser desde las curvas de nivel de mayor altura hacia las curvas de nivel de menor altura, ¿no? O sea, tendría que ir más o menos en ese sentido, ¿no? Hacia allá, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, siempre desde las curvas de nivel superiores hacia las curvas de nivel inferiores, ¿sí? Entonces, para esta parte lo que nosotros vamos a hacer ahora es el trazado de cámaras, ¿sí? Y de colectores. Entonces, para esto hay procesos, ¿no? Entonces, usualmente, para lo que son las cámaras pequeñas, estas, las de inspección, utilizamos una nomenclatura que suele ser dos circunferencias, ¿sí? De esta manera. Entonces, esta sería la simbología más o menos, ¿no? De una cámara de inspección y demás. Adicionalmente deberíamos colocar una flecha, ¿no? Indicando el sentido de flujo y demás. Entonces, hacer todo esto podríamos hacerlo a mano, ¿no? O crear bloques y demás. Y otra vez, repito, la otra opción es hacerlo con el uso de programas, ¿no? O sea, en base a circunferencias, a líneas y demás. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, yo voy a utilizar esa manera. ¿Ya? Entonces pueden crearse comandos y una de las maneras de hacer este trazado de las redes elegir el punto más alto, ¿no? De la red, por ejemplo, en mi caso podría ser este. ¿Ya? Y a partir de aquí vamos a ir viendo hacia dónde va a ir el agua, ¿no? Notamos que esta curva de nivel está más alta, ¿no? 3700. Está leyendo de derecha a izquierda. Entonces, evidentemente, mi tramo va a ir por acá. Y ya, a partir de aquí es un poco más criterio del proyectista, ¿no? Ir viendo hacia dónde van a ir las cámaras. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo quiero decirle que siga por este lado, ¿no? Entonces, vamos a ir por la pendiente más pronunciada, ¿sí? Entonces, como vamos a ir por la pendiente más pronunciada, lo que podemos, bueno, podemos ir definiendo lo que va a ser mi tramo principal, ¿ya? Entonces, yo veo que siempre voy a tratar de ir hacia el punto más bajo, ¿no? Ahí, ahí, y de acá podríamos ir directamente a la planta de tratamiento, ¿no? A un punto ahí. Presionamos Enter, voy a iniciar con una cámara de arranque en mi caso, ¿ya? Y lo interesante de cuando hacemos programas y demás es que los programas hacen el trabajo por nosotros, ¿no? Ya no tengo que estar, fíjense, ya no tengo que estar colocando uno por uno, ¿no? Sino que todo ya me lo ha colocado. Cada una de estas está en su capa. Como tiene sentidos, por ejemplo, estas flechas. Entonces, estas flechas, por ejemplo, sí, y las cámaras, estas las de arranque, por ejemplo. Es la capa es cámaras de arranque. Entonces, puede acá ir a las cámaras de arranque, por ejemplo, puede cambiarles de color, ¿no? Que estén tal vez en color rojo, para que se noten. Estas cámaras normales, cuya capa es cámaras, entonces podría también personalizarlo, ¿no? Y voy a donde dice cámaras, y se un color, imaginemos uno verde, que igual es para que se note. Además de eso, me ha creado unas líneas, ¿no? Que van a ser mis colectores. Entonces, estos colectores también podría darles algún color, ¿ya? Hago clic ahí y voy a darle un color, digamos que sea un color celeste, ¿no? Para que, para que se note, ¿ya?
Entonces, de esta manera ya tenemos nuestros colectores. ¿Sí? Bueno, esto creo que está un poco muy rosado, si vale el término, entonces voy a ir a esto que dice sentidos y vamos a cambiarle a un color amarillo otra vez. Ahí está un poco más, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que ahora cada vez que nosotros sigamos haciendo las cámaras y demás, el programa automáticamente nos lo coloca en la capa correcta, ¿sí? Voy a seguir haciendo, por ejemplo, imaginemos que tengo ese tramo, entonces voy para este lado y nuevamente, ¿no? Puedo ir directamente hacia el punto más bajo. Ahí, ahora aquí, por ejemplo, podría ir a este lado o a este lado, ¿no? Depende de nosotros, entonces. Yo veo que por el terreno a este lado no hay mucha pendiente, pero a este lado sí. Y aquí viene un punto interesante. Cuando yo hago mis colectores, ¿sí? Hago clic, este programa me pide un punto adicional adelante, ¿no? ¿Por qué? Para calcular lo que es el sentido y demás. Vamos a ver esto. Acá creo que me ha colocado aquí, ¿no? Vamos a corregir esto. Si hay una cámara de arranque. Fíjense, acá yo por error lo he colocado, o he hecho clic en un lugar donde no era, ¿no? Entonces, podría seleccionar todo y podría moverlo, ¿no? Listo. Y así todo está en el punto, ¿sí? Siempre tenemos que verificar que nuestro trabajo pase por los ejes de vía, ¿no? Por eso hemos elegido los ejes de vía. Pero eso ya es más o menos un trabajo fácil. ¿Sí? Veamos acá qué es lo que ha pasado. Acá fíjense, el programa está haciendo una especie de, ha colocado unas cámaras reflejadas. ¿Por qué es esto? Porque son cámaras con reflujo. O sea, en el proyecto académico como tal tratamos de evitar lo que es el reflujo. Para que se note mejor esto, vamos a cambiar un poco a los colectores de color, ¿sí? Vamos a colocarlo en un tono rosado para que se vea. Ahí está. Entonces, lo que están rosados son los colectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Teóricamente, este colector, por ejemplo, debería empezar acá, ¿no? Pero como hay un ángulo que, entre colectores que es agudo, menos de 90 grados, se sugiere que se utilicen cámaras como digo, cámaras adicionales que eviten el reflujo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto iría ahí, tal vez, ¿sí? Entonces, tengo dos cámaras. Y esto va a evitar que los ángulos de giro sean agudos, ¿no? Y que eso va a producir reflujo. ¿Esto qué es lo que ha ocasionado? Fíjense, acá yo antes tenía una cámara, ¿no? Entonces, cuando no había reflujo, pero como hay reflujo, ahora lo que yo debería hacer es actualizarlo. Estos dos colectores deberían ir para este lado, ¿sí? Y de esa manera yo ya tengo definido mi red, ¿no? Entonces está yendo para ese lado, ¿sí? Este proceso tengo que hacerlo de la misma manera para toda la red, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poco más rápido y vamos a ir justamente corrigiendo todo eso. Ya, fíjense en este punto, hay algo interesante que me gustaría recalcar. Cuando nosotros hemos definido los ejes de vía, recuerden que acá hemos hecho un caso especial, ¿no? Un eje doble y demás. ¿Por qué? Porque esta distancia era mayor a 150 metros. Entonces, al hacer muy rápido el diseño, que es lo que hemos hecho, hemos obviado eso, ¿no? Entonces vamos a borrar este tramo y podremos rehacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ese punto y, bueno, por ahí, un punto por ahí. Luego eso solo es un punto de referencia. Y fíjense, ahora sí está tomando en cuenta ese punto. Sí, eso es muy importante para que no tengamos problemas. Ya que más, bueno, continuamos entonces. Acá hay otro punto importante. Fíjense, cuando a veces no coloco la opción yes y directamente coloco enter, bueno, es cosas de programas, ¿no? A veces cuando no le damos la opción correcta, hace cosas, pero también ustedes pueden crearse programas bien específicos, ¿no? Que realicen tareas muy específicas. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice es un programita que pueda colocarme solo una cámara de arranque, ¿no? Y ya me coloca la simbología correcta. ¿Sí? Entonces, eso ya mucho depende del proyectista como tal, ¿no? O del programador en este caso, del que haya hecho la función y demás. Sí, ahora, si es que eso lo hacen con otro elemento y demás, no hay problema, ¿no? Yo solo estoy mostrando una alternativa. Hay muchas maneras de hacer este tipo de cosas, entonces esto ya depende de cada uno, ¿no? De cómo encuentre más cómodo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo he encontrado más comodidad al crear programas que hagan el trabajo por mí.
¿sí? Entonces no hay ningún otro problema. Ahora, puede resultar casos como este, por ejemplo, donde por alguna extraña razón, cuando estaba haciendo yo el corrido y demás, no ha completado, ¿no? Puede darse esos casos también, entonces no es nada novedoso el hecho de que sucedan estas cosas, entonces no hay ningún problema. Podemos seguir haciendo las cosas, entonces, con toda confianza. Sin acá, por ejemplo, fíjense, no hay un punto, ¿no? O sea, no hay una opción. ¿Por qué? Porque yo estoy en un terreno bajo. Si voy a esta cámara, sigo en bajo, pero si voy a esta, estoy subiendo. Entonces, aparentemente, esta sería la mejor opción. Entonces, vengo aquí, hago clic, aquí y le digo, no quiero cámara de arranque. ¿Sí? Ya, ahora fíjense, ahí es donde me ha dado un pequeño error. ¿Y por qué es ese error? Estos dos segmentos deben ser más o menos paralelos. ¿Sí? No me está pudiendo calcular el ángulo. Es por eso. ¿Sí? Entonces, repito nuevamente, esas son cosas de, propias de cada lenguaje, ¿no? Entonces, el que ha programado más o menos se va a dar cuenta cómo lo ha hecho, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo ya sé de que como ese es un caso especial, entonces podría hacerlo. Entonces, prueba y error. ¿Sí? Todo es prueba y error en esto de aprender. Le digo que no quiero cámara de arranque y ahí está. ¿No? Ya me ha colocado. Y acá también me ha colocado mi correspondiente cámara para evitar el reflujo. ¿Sí? Entonces, todo normal. Si se dan cuenta, el proceso se acelera bastante, ¿no? Con programas. Entonces es algo muy recomendable. Y ya, bueno, les recomiendo que también puedan cada quien realizar sus propios programas, ¿sí? Para toda esta parte. Entonces, por ejemplo, esto de acá creo que tiene está un punto final, vamos a ver. A ver, voy a ir a esta parte. Solo quiero, aquí está bien, aquí hay un punto, lo habíamos definido. Lo defino acá, que continúe después de este lado. Enter. Esta vez sí quiero una cámara de arranque y ahí está. ¿Ven? Entonces todo está más o menos bien realizado. ¿Sí? El programa está funcionando bien. Y así vamos a seguir haciendo hasta completar. ¿Eh? Entonces vamos a poner algunas partes en cámara rápida otra vez.
Este es otro caso interesante, fíjense. Acá sí, bueno, hemos hecho un diseño y hemos sacado eso con la cámara de arranque de acá, pero de aquí acabamos de que podríamos continuar, ¿no? El tramo. Ahora, aquí hay una opción. O uno este tramo con este tramo, ¿sí? El nuevo que estoy haciendo, o sencillamente lo que puedo hacer es continuarlo, ¿no? Hacia donde estaba yendo. Entonces voy a hacer eso, ¿sí? Pero para que esta parte del plano no quede muy feo y demás, entonces voy a tratar de unirlo y voy a llevarlo a un poco más a este lado, ¿no? Para que no tengamos gráficamente ningún choque con el colector. Y listo. ¿Sí? De esa manera queda un poco más limpio y el colector está correctamente. Acá volvemos a tener otro caso interesante donde, si bien al inicio esto estaba funcionando bien, acá vemos de que va a ocasionar reflujo, ¿no? Y al ocasionar reflujo, esta cámara es necesaria, ¿sí? Pero esto me daría como que una cámara adicional, ¿no? Extra. Entonces, en este tipo de casos también es ya puede ser criterio del proyectista, ¿no? Cómo resolver esto, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es mover esto, ¿sí? Entonces, puedo mover esto así, pero eso ha hecho que mi colector cambie, ¿no? Cambie de su posición, entonces podemos tratar de moverlo lo suficiente, ya tal que no perjudique, ¿no? Mucho a esta parte, que no sea muy alejado. Simples, los partes necesarios. Continuamos. Ya, nuevamente acá tenemos un caso interesante, ¿sí? Aunque en teoría tenemos bueno, un colector, sí que tiene que ir, o bueno, inicialmente estaba, ¿no? Desde arriba hacia la izquierda, con reflujo. Ahora estamos adicionando un nuevo tramo, ¿no? Que parte desde abajo. Sí, en este caso, sí es necesario, sí, contar con tres cámaras. Bueno, en la realidad, en la vida real se debería proponer otro tipo de alternativa, ¿no? Pero dado que este es un proyecto académico, entonces es aceptable. ¿Y por qué va a ser aceptable? Porque, o sea, estas dos van a controlar el reflujo que viene de la parte de arriba, ¿no? Pero para la parte de abajo es necesario un lugar donde pueda unirse, ¿sí? Entonces, sería eso, ¿no? Ya, entonces, continuemos. ¿Sí? Bueno, evidentemente, ¿no? Si es que ya, si ustedes, su docente o su auxiliar les dice esto, puede dar otra solución, entonces también es válido, ¿no? Pueden consultar, repito, acá solo estoy haciendo una manera, ¿no? Modo de guía, ¿sí? Entonces, cada quien puede modificarlo, ¿no? No es la última palabra y tampoco quiero decir de que sí o sí tiene que hacerse, ¿no? Entonces, eso es criterio de cada quien, ¿no? Y al ser un proyecto académico, entonces, tenemos bastante libertad de hacer varias cosas. Continuemos. Ya, acá también hay otra cosa interesante, ¿no? Que notar. Cuando tenemos varios, o bueno, este tipo de situaciones. Fíjense que acá hemos intentado subir por este lado, por eso se me han creado dos cámaras, ¿no? Un reflujo acá, un reflujo acá. Entonces, esto podría solucionarse, tal vez moviendo las cámaras, ¿no? Un poco. A ver, vamos a tratar de dar una solución manual a este problema. Ya, entonces, de seleccionar la cámara y tratar de, ya digamos ahí, acá mismo. Podemos, a ver, vamos a usar algunas cámaras, eso está un poco, está claro, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Podríamos quitarlo, esto también, por ahora. A ver, vamos a mover esto a este lado, junto con esta cámara, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. De acá, esta cámara podría ir, a ver, listo. Selecciono esta más y esta. ¿Sí? Entonces podríamos mover un poco esta.
que vaya ahí, ¿no? De esa manera esto iría tranquilamente sin reflujo, pero lo que necesito es que esta cámara llegue, ¿no?, hasta el fondo. Entonces podríamos borrar esa cámara y tratar de hacer una conexión, ¿sí? A ver, si conecto acá, reflujo, ¿no? Entonces sí o sí necesito una tercera cámara. A ver, vamos a volver a colocar esta cámara. Y a ver, esta va a llegar acá, va a llegar acá. Ah, interesante. Sí. En este tipo de casos es donde ya tienen que ir más o menos tienen que verlo con creatividad, ¿no? Tienen que ver la manera en la cual resolver el problema. Por ejemplo, acá yo sé que estoy haciendo de esto, entonces voy a tratar de generar una solución. A ver, vamos a ver, ¿qué tal si es que esto lo pongo acá? De manera de que ahí, ¿no?, mi colector va a ir con total normalidad. Ahora, esta cámara podría moverse a este lado, ¿no? ¿Ya? Si está a ese lado, entonces eso podría ir ahí. Bueno, cuando algo venga de este lado, va a ir por acá, ¿no? Y, y esta cámara que siga en ese centro. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, con 3 cámaras hemos podido solucionar el problema, ¿no? Algunos televisores intentan colocar 4 cámaras. Es mucho depende, como les digo, de cada quien, ¿sí? Bueno, nunca está de más corregir alguno que otro detalle, entonces sigamos. Acá, por ejemplo, podemos notar algo, ¿no? Al estar haciendo de forma tan un poco rápida, nos hemos equivocado. Esta es una cota muy baja, estamos en una alta, ¿no? Entonces eso deberíamos tratar de evitar. Entonces, es un poco más sencillo, ¿no? Borrar componentes y acá este reflujo ya no iría, ¿no? Ahí. Y podemos volver a hacer eso, ¿sí? Entonces, no hay problema. Es más fácil borrar cosas que crearlas, ¿no? Entonces, vamos. Y creo que con eso sería todo. Hemos terminado de colocar todas las cámaras de arranque y demás casi. A ver, creo que no nos falta ningún tramo. Acá nos falta uno más. Ya. Pero de esta manera, ¿no?, hemos podido ahorrarnos bastante tiempo al realizar este tipo de diseños, ¿no?, con la ayuda de algún tipo de programa, ¿no? Obviamente esto se puede hacer manual, no hay ningún problema y demás. Entonces, no se preocupen de eso. Ahora, fíjense, acá habíamos dejado una cámara, ¿no?, por si acaso. Vemos que no es necesaria esa cámara. Entonces, podríamos quitarla y directamente esto que vaya ahí, ¿no? Y así nos hemos ahorrado una cámara de ese lado. Ya, entonces, esa sería nuestra red. Nos faltaría tal vez acá una más. Sí, una flecha que vaya hacia la cámara esta de planta de tratamiento. Entonces, ahí, ¿no? Esto ya no sería una cámara de inspección, no sería un emisario directamente. Este podría ser un posible diseño, ¿no? Repito, entonces, esto es ya más, depende de cada uno, ¿no? Como más o menos quiera plantear. Han visto que yo lo he hecho más o menos a ojo de, bueno, a mi criterio personal, ¿no? Tratando de ver los reflujos y demás, ¿no? Sí, incluso hay casos como este, ¿no?, donde no sabemos a cuál ir, entonces
Eso ya depende de nosotros, ¿no? Hacia qué lado desearíamos llevar el flujo y demás, entonces no hay problema. ¿Ya? Entonces, a ver, creo que con eso estaría todo concluido, la parte de cámaras y colectores. ¿Sí? Ahora, vamos a proceder a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Yo necesito conocer las cotas terreno, ¿no? O sea, lo que les habíamos hablado acá, en esta parte, solo que hacerlo para toditos. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a empezar a utilizar algunos comandos, ¿no? Y, por ejemplo, para esta parte es algo, bueno, algo que me gustaría recalcar es lo siguiente. El comando que yo usé al inicio me hacía era interpolar esta cámara como tal, bueno, una cámara de inspección y me colocaba este texto, ¿no? Pero lo que yo quisiera también a veces es no simplemente, ¿cómo les explico esto? No necesariamente tener un solo, bueno, esta información solo aquí en el plano, ¿no? Sino también me gustaría tal vez de alguna manera llevarlo a un archivo externo, ¿no? A un Excel, que es la siguiente parte, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer nosotros es, voy a borrar esto un poco, ¿ya? Vamos otra vez a utilizar herramientas de programación, ¿sí? Herramientas de programación que me van a permitir extraer este tipo de cotas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo extraigo las cotas y demás? O cómo yo sé que tal vez algo está, ¿cómo puedo decir esto? ¿Cómo extraigo esta información, no? ¿A qué me refiero con esto? Porque si nosotros vemos el plano que hemos realizado, ¿sí? En tres dimensiones, notamos de que todo esto está en la cota cero, ¿no? Nuestras curvas de nivel sí están en la parte superior, con sus correspondientes elevaciones, ¿no? Y eso lo podemos ver, no hay ningún problema. Pero lo que son nuestro diseño sigue estando acá en el plano. Entonces yo necesito que cada uno de estos elementos, de estas cámaras de inspección, superficie, una cota de terreno, perdón. Entonces para eso lo que vamos a necesitar es bueno, utilizar algún tipo de herramienta, ¿no? Que me permite hacer eso. Si estuviéramos en Civil 3D, supongo que alguien me diría usa superficie lineal. Pero recuerden, ahora lo estamos haciendo de la manera de AutoCAD, de la manera sencilla y con programación. Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. La siguiente medida. Yo voy a tener una ecuación sobre esta. La primera, que podemos hacer que es que pasa por la cámara. Esa es la cámara. Sí, y listo. Solo me ha colocado ¿cómo les puedo decir esto? Dos líneas que me dicen que esta cámara ya la he procesado. ¿Sí? Estas líneas evidentemente están en su propia capa, ¿sí? En su propia capa, entonces eso hace que yo tranquilamente lo pueda quitar en cualquier momento. Pero ¿qué va a ser lo interesante de esto? Que esta función como tal, que se ha creado, lo que me va a hacer es eh, extraer las coordenadas a un archivo de texto, fíjense. Acá hay un archivo de texto que se llama alturas. ¿Sí? Y si me dice la coordenada es menos 44.000, este es 27.000 tantos y demás. Vengo acá y en esta parte de acá abajo de AutoCAD me fijo de que hay unas coordenadas, ¿no? ¿Es cuánto? 44.000, 41 negativo y 27.000 algo. 27.000 algo. Pero a la misma vez esta tercera cota, la cota Z, ¿no? Ya me lo estoy interpolando, ¿no? ¿Por qué? Porque esta de acá es 3.722, ¿no? Y esta de 3.721, entonces 3.721 punto algo, evidentemente, punto 246. ¿Se entienden? De esa manera yo podría sacar la información de todas mis cámaras y en lugar de estar copiando uno por uno ya tengo esa información. ¿Sí? Ahora, si gustan también podríamos hacer lo otro, ¿no? Depende de cada quien, qué herramienta utilice y demás. En mi caso particular yo voy a optar por obtener las coordenadas. ¿Por qué? Porque si, fíjense, de alguna manera yo estoy obteniendo las coordenadas en tres dimensiones de cada una de mis cámaras, con total confianza yo sé que podría obtener, por ejemplo, las longitudes, ¿no? Porque simplemente sería distancia entre dos puntos y cosas así, ¿no? Podría ya llevarlo al Excel y demás incluso. Entonces, para eso. ¿Sí? Entonces, la siguiente parte ahora, para hacer este video, va a ser, o este pequeño tutorial, y así concluyendo la primera parte de lo que es todo el tratamiento del plano. Entonces, voy a hacer eso. Voy a empezar a generar las cotas terreno, ¿sí? De toditos. Ahora, bueno, este tipo de casos, por ejemplo, tenemos que ir cuidando, ¿no? Se nos puede ir, no hay problema. Pero vamos a ir viendo. A ver, vamos a quitar lo que son las casas. A ver, quiero quitar mis sentidos. A ver, vamos a revisar si estamos bien con nuestras cámaras, ¿no? Entonces, los ejes de vía los voy a quitar. Esta parte igual. ¿Sí? Entonces, creo que las cámaras están correctamente, ¿no? En cada intersección. No hay lugares donde falten cámaras. ¿Qué más?
No, creo que por ahora solo eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? De cada una de estas camaritas vamos a obtener sus cotas, ¿no? Entonces voy a posar esto, mis ejes de vía, sentidos, ocultar, ¿no? No borrar. Cosa de que solo me queden así. Cámaras y las, ¿cómo les digo esto? Estas líneas, ¿no? Que son las curvas de nivel. ¿No? Entonces, y ahora podría hacer lo que es esta, ¿no? Mi programita. ¿Ya? Y vamos a ir ahí y selecciono un punto. Ahora, esta parte podríamos hacerlo con center, no hay problema, entonces el centro. ¿Ven? Y ahí. Entonces tengo que hacer eso, ¿sí? Por cada uno de mis tramos. Ahora, ¿cuántas cámaras van a ser? ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer para contar las cámaras es, vamos a ocultar todo, menos lo que son mis colectores, ¿no? Porque mis colectores al final me determinan el número de, el número de cámaras. ¿Sí? Fíjense, acá incluso, estos solo son los colectores, ¿no? Aquí podemos ir viendo si de dónde a dónde están yendo y demás, ¿no? Por dónde. Entonces esto también es de mucha ayuda. Nos permite ver si en algún punto tal vez nuestra red está desconectada y demás. Pero vemos que nos ha quedado relativamente de buen aspecto. Entonces todo bien. Ahora yo voy a hacer clic derecho, seleccionar similares y voy acá a propiedades. Dice que son 238, ¿no? Entonces van a ser 239 cámaras aproximadamente. Entonces, eso es lo que tengo que tener, 239 cámaras. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo esa parte. Vamos a ocultar otra vez esto. Todo lo que no me sirve, ¿no? Lo oculto. Y ya, vamos con esta parte. Vamos a hacer otra vez en cámara rápida para ir ganando tiempo. Fíjense este caso, por favor. Cuando a veces tengo más de una cámara que tiene, bueno, que pasa por la línea, ¿no? Poder interpolar con una sola línea las dos. Entonces, para eso también podríamos hacer otro tipo de programas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 5, ¿no? 5 cámaras que ya he procesado. Si voy a mi archivo veo que tengo 5 datos con coordenadas X, Y y demás. No hay ningún problema. Pero cuando yo quiera interpolar más rápidamente, podría incluso utilizar o versiones mejoradas, ¿no? Por ejemplo, esa es una versión un poco más práctica que me permite trazar una línea entre dos curvas de nivel y puedo, con respecto a esa línea, interpolar todas las cámaras que pasen por ahí. ¿Sí? Y de esa manera yo habría interpolado las dos de una sola vez. ¿Sí? Entonces, hay casos donde eso es útil, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Fíjense, tengo varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas verdes tranquilamente serían ahí. ¿Sí? Y las rojas también podría hacerlas, ¿no? De una sola pasada. Entonces, ahí y ahí. Y así voy obteniendo las coordenadas de todo, de cada una de mis capas. ¿Sí? Y eso es relativamente sencillo. ¿Sí? Bueno, para una no es tan necesario, pero lo genial de esto es que cuando estamos trabajando es mucho más fácil, ¿no? Presionar Enter, Enter y hacer unos cuantos clics, ¿sí? Que simplemente estar haciendo uno por uno, ¿no? ¿Se imaginan? Estando uno por uno, ver cuál es la coordenada del centro, copiar manualmente, ¿no? Entonces, en cambio, de esta otra manera, yo ya tengo toda la información, fíjense, estoy generando toda la información, ¿sí? De mis cotas, ¿no? Entonces, aquí están todas las cotas terrenas. Y eso me va a servir para la siguiente fase, que es el plan. Ya, acá hay una parte interesante, fíjense, acá sin querer he hecho un clic en la curva de nivel, ¿no? Entonces, cuando yo voy acá a mi archivo, yo sé que esta me ha tomado, ¿no? En la curva de nivel, pero no era en la curva de nivel. Entonces, en esos casos lo que podríamos hacer es borrar esa línea, ¿sí? Y demás, y guardamos obviamente con control S, ¿no? En esta parte del archivo, para que no esté ahí. Y esta línea que me marcaba que esta cámara ya estaba procesada, la elimino. Y puedo continuar otra vez normalmente. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema si en algún momento
nos equivocamos. Entonces, repito, es más fácil quitar cosas que estar creando cosas manualmente, ¿no? Entonces, la máquina puede repetir el procedimiento de agregar cosas cuantas veces sea necesario. Entonces, no hay problema. Continuemos. Ya, después de un largo rato, ya se ha acabado esta parte. Hemos colocado todo lo que son bueno, hemos extraído las coordenadas de todas las cámaras y demás. Un detalle importante, bueno, estábamos en este video y la grabación se cortó, una disculpa, pero este es el detalle importante, ¿no? Cuando a veces tengo una topografía como esta, fíjense, esta es una curva de nivel que está a 3716 y está a 3717. Y esta parte de acá, estas dos líneas no habían, ¿sí? Pero yo las he colocado. ¿Por qué razón? Porque si yo intentaría interpolar entre esta misma línea de acá a acá, para estas cámaras, entonces obviamente esto me daría un terreno plano, ¿no? Y no tendría nada interesante, ¿sí? Pero nosotros sabemos que un terreno no es totalmente plano, ¿no? Entonces, podría, bueno, en este caso, repito nuevamente, esto solo es una opción, no es regla. Pero podría, por ejemplo, colocar aquí lo que son unas polilíneas que me representen una curva de nivel intermedia, ¿no? Si este está a 3716 y este está a 3717, esto está a 3716.5, ¿sí? Y si lo vemos desde la vista en tope, bueno, de lateral, mejor dicho, está al medio, ¿no? De las curvas de nivel. Entonces, también puede servir como punto de interpolación. Y de esa manera, nosotros podemos tener nuestra, bueno, información adicional para interpolar, ¿no? Entonces, estas interpolaciones ya no van a ser planas, ¿no? Porque esta altura de esta curva de nivel es distinta a esta. Repito, esto solo es una alternativa, ¿no? Y al final, si deseamos, podríamos tranquilamente quitarlo, ¿no? O dejarlo, depende de cada quien cómo quiera manejar esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo lo referente, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que contar más o menos la cantidad de líneas y demás y hacer algunas cuantas pruebas que ahora mismo lo vamos a hacer. Veamos. Ya, entonces una de las verificaciones que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a ocultar algunas cosas que no necesito. Por ejemplo, voy a ocultar todo menos bueno, estas cámaras como tal. A ver, voy a ver esto de acá, por ejemplo. Estos símbolos, ¿no? Y supuestamente cada una de estas X, si va el término, marcaba una cámara que ya está visitada, ¿no? Entonces por cada cámara tengo dos de estas. Lo que puedo hacer es clic derecho, es seleccionar similares, voy a propiedades y veo que me ha seleccionado 482 líneas, ¿no? Como sé que cada dos líneas hay una cámara de inspección, puedo dividir esto entre dos, por tanto eso me queda 241 cámaras, ¿sí? Entonces, como tengo 241 cámaras, yo sé que los colectores deberían ser ¿cuánto? 240, ¿sí? Debería tener 240 colectores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? A ver, vamos a ver. Cosita. Voy a contar estos, ¿no? Los colectores. Entonces, voy a ir a Select Similar. Recuerden, eran 241 puntos, no 240 debería tener. Y solo tengo 238. Significa que hay dos colectores que me están faltando. ¿Ya? Bueno, eso quiero que entiendan. A ver, por ejemplo, hay una relación matemática. Y me gustaría que eso quede claro. Si yo tengo algo como esto, ¿ya? Fíjense, y yo voy a colocar cámaras, digamos, ¿ya? Bueno, esto es un bosquejo, ¿sí? No es legal. ¿Cuántas cámaras tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿cuántos tramos tengo? 4. El número de cámaras siempre es uno más que el número de colectores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 241 cámaras, tengo que tener 240 colectores. Pero yo hace rato, cuando he seleccionado todo, solo he contado cuántos. Otra vez, 238. ¿Qué significa? Que hay dos colectores que faltan, ¿no? En algún lugar estoy haciendo eso. Entonces, para eso lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a aislar todo, ¿sí? Excepto esos lugares que me interesan. Voy a aislar esto.
ejes de vía también, los manzanos también, las curvas de nivel también. Siempre por acá debería más o menos ver en qué puntos hay lugares. Por ejemplo, acá fíjense. Ahí está, fíjense. Este colector debería ir hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, aquí debería haber otro colector. Control C, Control V. Manualmente podemos hacer esto. ¿Sí? Y ahí. Ahora tengo que buscar otro caso parecido, ¿no? Tal vez un lugar donde siguen yendo colectores o algo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde podría ser un caso particular muy parecido a ese, ¿no? A ver, esto no creo que sea, ¿no? Simplemente este colector está desfasado. Ya lo hemos vuelto a su lugar. No hay ningún problema. A ver, esto va hasta su punto. A ver. Sí, correcto. Eso también va hasta su punto. No hay ningún problema. Aquí tal vez. Ahí está, fíjense. Acá tengo, ¿no? Entonces, esto lo voy a mover ahí. Y yo sé que... Ahí, ¿no? Este voy a copiar control C, control V. Y ahí está. Listo. ¿No? Ahora, si gustan, podemos hacer un análisis continuo, ¿no? Por ejemplo, acá. Este tiene, ¿no? Es su propio tramo, no hay problema. Acá, este igual es su propio tramo, no hay problema. Sí, eso debería ser todo, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que no hay más casos como ese. Así que todo bien, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? Asegurarnos siempre que el número de colectores sea uno menos que el número de cámaras. Entonces, similar, 240. ¿Se entiende? Listo. Con esta parte estaría concluido todo lo que es la primera parte, ¿sí? Lo que es el plano como tal, ¿sí? Pero lo que faltaría a continuación, y es un último detalle, es la parte de áreas, ¿no? Y he visto de que algunos empiezan haciendo áreas, pero en mi opinión es mejor hacerlo acá, en este punto, cuando ya tenemos toda la información necesaria sobre los colectores y demás, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cada cámara me va a definir un nuevo elemento, ¿sí? Bueno, un nuevo punto de referencia para partir las áreas. Vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, eh, a ver, vamos a, bueno, en este caso apagar las capas. Vamos a toda esta parte, vamos a hacerlo de acá. Bueno, esto de los sentidos tampoco me sirve mucho. Esto de las cámaras, sí, es lo único que me va a servir por ahora. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo tengo este tipo de distribución, ¿sí? No hay ningún problema, ¿no? Porque las áreas simplemente van a dividirse, ¿no? En cuatro partes. Fíjense, tiene cuatro colectores, entonces las cuatro partes va a estar bien. ¿Sí? Entonces, para la parte del sistema de alcantarillado sanitario, simplemente dividimos lo que son los manzanos, ¿no? Porque me interesa las áreas pobladas. ¿Sí? Entonces, vemos, por ejemplo, que acá tenemos una división, ¿sí? De las áreas y demás. Entonces, ahí vamos a ir un poco, ¿no? Esto, por ejemplo, esta es una capa, que es bisecciones y esta otra es áreas. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a cambiar de color. Estas que son las áreas, vamos a colocarlas en un tono así. Y esto que son las bisecciones, podríamos colocarlo en un tono un tanto más verde, ¿no? A ver, vamos a ver. Un morado rojito. Sí, podría ser. A lo mejor un verde, a ver. Esto ya es cuestión de gustos, ¿no? O sea, cómo combinan los colores y demás. No es tan, no es algo rígido, ¿no? Algo que sí o sí tenga que ser. Ahí está. Ahí se nota mejor. Ya, entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, no va a afectar. Pero fíjense en este caso, ¿ya? Este caso, por ejemplo, aparte de ser un pentágono, en este lado hay una cámara adicional, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede hacer variar, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera hacer esto, simplemente voy a tomar en cuenta lo necesario, ¿sí? Entonces, uno, dos, ¿sí? Estos tramos están bien, ¿no? Este colector va a ir, bueno, ese tramo va a ir a ese colector, esta parte va a ir a ese colector, esta parte va a ir ahí. Ahora, si no hubiéramos hecho esto de las cámaras, fíjense, acá hubiéramos colocado directamente, ¿no? Un enter y ahí dividir, pero necesitamos colocar por ahí más o menos, ¿sí? Un nuevo punto. Y luego un enter, para que esto divida, ¿sí? Lo que son las áreas. ¿Ven? Ahí está. Me ha hecho un tramo adicional que no hubiera hecho si hubiera hecho directamente las áreas. ¿Sí? Entonces,
Ese tipo de detalles hay que tomar en cuenta, ¿ya? Que cada cámara me va a determinar una división en las áreas de aporte. Son eso. Después todo lo demás se mantiene. Entonces vamos a seguir haciendo esto. Entonces un poco ya cámara rápida. Y a ver, vamos a ver. En este tipo de casos, por ejemplo, si se equivocan y demás, repito, no es bastante más sencillo quitarlo y otra vez empezar. ¿Sí? Entonces vamos haciéndolo con calma, ¿no? Para que todo llegue. Un punto adicional, un punto adicional, un punto adicional, un punto adicional y bueno. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Continuamos. Eh, bueno, podemos tratar de que también podemos seleccionar una polilínea que forme un polígono y también se va a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Cuando no tenemos ningún punto especial, podemos hacer eso, ¿sí? De manera que sea aún más rápido todo este proceso de generar áreas tributarias, ¿no? Por el método de las bisectrices, ¿sí? Entonces, cuando tengo este tipo de situaciones es mucho más directo, ¿no? Hacerlo de esta manera. Continuemos. Ya, acá también notamos algo, ¿no? Si se dan cuenta, eh, hay un tramo que no hemos tomado en cuenta, ¿no? Para lo otro. Entonces vamos a tomarlo en cuenta, vamos a colocarle su correspondiente cámara, ¿sí? Y que continúe al otro lado, con una cámara de arranque. ¿Sí? No lo habíamos notado, pero eso no va a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aumentando en uno la cantidad de proyectores y en uno la cantidad de cámaras. Entonces todo se mantiene normal. ¿Sí? Bueno, entonces ahora podemos proseguir, vamos a ocultar todo lo que no nos interese. ¿Sí? Bueno, antes de eso, por si acaso, ya que hemos aumentado una cámara, necesitamos su coordenada, ¿no? Entonces, vamos a interpolar, ¿no? Dos curvas de nivel y este punto, ¿no? Ahí. Presionamos un enter y ya está. Ahora la cantidad de líneas, bueno, o sea, en el archivo se debería haber aumentado. Ahora sí, podemos continuar con otro. Este caso también es interesante, ¿no? Sí, tal vez no es una polilínea. Lo que podríamos hacer es unir, ¿no? Unimos y después con confianza podemos aplicar el comando, ¿no? Todo el polígono. No hay ningún problema. Repito, esto estoy aplicando simplemente para todos los polígonos que son más o menos exactos, ¿no? Ahora fíjense, acá hay un caso interesante. Esto de acá no debería estar dividido, ¿no? Debería ser una sola área. Entonces puedo borrar, no hay problema, y se pueden realizar cálculos más o menos, como les explico, exactos, ¿no? Bueno, particulares, para áreas donde tal vez no está definido exactamente la geometría y demás. Entonces, cuando tengo eso, no hay ningún problema, ¿no? Puedo generar. Ahora, el único problema tal vez es la capa, ¿no? Donde aquí dice áreas y aquí dice áreas, ¿no? Pero no hay problema, lo selecciono y lo voy a mover a donde es áreas, ¿no? Y con eso sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Sigamos entonces.
Acá igual, ¿eh? Fíjense, hay otro caso. Entonces, puedo intentar hacer eso. Y lo mando a la capa correspondiente. Y bueno, en este punto creo que ya habríamos acabado con las áreas. Sí, todas las áreas están. Evidentemente lo que son institutos, las principales y esas áreas y demás no se toman en cuenta, ¿no? Porque ya hay caudales definidos. Podemos ver eso en la normativa, en la NB 688, donde ya establece más o menos cuáles son los parámetros, ¿sí? Para plazas, coliseos y demás. Entonces, bien, ven, o sea, en un rato se hizo áreas, pero se pudo tomar en cuenta estos casos, ¿no? De las cámaras laterales. Entonces, por eso prefiero yo hacer lo que es áreas después de colocar las cámaras. ¿Sí? Así no hay que estar rehaciendo en ningún momento. Bueno, ahora sí, una vez teniendo esto y demás, lo que queda es empezar a traer a Excel, ¿no? Para que haga estos datos y los lleve, ¿no? Los importe y vamos a diseñar. Pero eso va a ser motivo para el próximo video. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte vamos a ver todo lo que es Excel. ¿Sí? Cómo vamos a recuperar datos de Excel, cómo vamos a colocar el orden y demás, ¿no? Vamos a diseñar nuestra pérdida de cálculo. Sí, entonces espero que les sirva y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por su atención.